En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Berlín se convirtió en un escenario de destrucción absoluta y de resistencia desesperada. El avance del Ejército Rojo era implacable, con columnas de tanques T-34, IS-2 y vehículos blindados que se adentraban en las calles devastadas de la capital alemana. La infantería alemana, compuesta en su mayoría por soldados agotados, adolescentes reclutados en la Hitlerjugend y veteranos que habían sobrevivido a años de combates, se vio obligada a enfrentarse a un enemigo numéricamente superior y mejor equipado. Sin embargo, lo que definió aquellos días no fue solamente la desigualdad en fuerzas, sino también la brutalidad con la que se desarrollaron los combates cuerpo a cuerpo, casa por casa, esquina por esquina, donde la valentía y la desesperación se entrelazaron de una manera única en la historia militar. Las calles de Berlín estaban llenas de escombros debido a los continuos bombardeos de artillería y ataques aéreos. Las avenidas que alguna vez habían sido símbolos de la modernidad alemana ahora eran corredores de ruinas en los que los blindados soviéticos avanzaban lentamente, conscientes de las emboscadas que podían surgir en cualquier momento. La doctrina de guerra urbana indicaba que un tanque sin infantería de apoyo era extremadamente vulnerable, y los alemanes lo sabían bien. Los soldados que defendían la ciudad aprovecharon cada sótano, cada ventana y cada edificio semiderruido para organizar emboscadas con armas antitanque portátiles como el Panzerfaust y el Panzerschreck. La juventud alemana, inexperta pero fanática en muchos casos, fue enviada a posiciones imposibles con la orden de detener a los blindados a cualquier costo. Muchos de estos adolescentes, apenas de 14 o 15 años, esperaban inmóviles en las esquinas a que los colosos de acero soviéticos giraran para disparar a quemarropa, sacrificando sus vidas en un intento desesperado por frenar lo inevitable. En el centro de la ciudad, la batalla adquirió un carácter casi apocalíptico. El rugido de los motores de los tanques soviéticos se mezclaba con el sonido ensordecedor de la artillería y el repiqueteo constante de las ametralladoras. Los alemanes, con municiones escasas, empleaban tácticas de guerrilla urbana, apareciendo y desapareciendo entre los escombros. Los tapadores improvisaban explosivos con cualquier material disponible, y las unidades de infantería intentaban coordinarse a pesar del caos total en las comunicaciones. La disciplina que había caracterizado al ejército alemán en años anteriores se desmoronaba frente al colapso de la cadena de mando, pero la lucha continuaba, alimentada por la inercia de la guerra y por la presión de un régimen que exigía resistencia hasta el último hombre. El papel de la Hitlerjugend fue especialmente trágico. Estos jóvenes habían crecido bajo una propaganda constante que glorificaba el sacrificio y la lealtad ciega. En los últimos días de Berlín, se les entregaban Panzerfausts y se les ordenaba enfrentarse a los tanques soviéticos, como si fueran soldados veteranos. Algunos lograban destruir un blindado y eran aclamados como héroes momentáneos, pero la mayoría caía bajo el fuego de ametralladoras o eran aplastados sin piedad por las orugas de acero. La imagen de niños intentando detener con armas rudimentarias a las columnas blindadas soviéticas se convirtió en un símbolo del colapso moral y militar del Tercer Reich. Las columnas blindadas del Ejército Rojo, por su parte, avanzaban con una mezcla de brutalidad y cautela. Cada calle conquistada requería un sacrificio de hombres y máquinas, ya que los francotiradores y las emboscadas alemanas dificultaban cualquier progreso. Para neutralizar la resistencia, los soviéticos recurrían a un uso masivo de artillería. Edificios enteros eran demolidos sin importar la presencia de civiles, y cada ataque arrasaba con lo que quedaba de la vida urbana. En muchos casos, los tanques disparaban directamente contra fachadas sospechosas de albergar combatientes enemigos, reduciendo a polvo lo que antes habían sido hogares. Esta táctica, aunque efectiva, aumentaba el costo humano y convertía a Berlín en un infierno de fuego y escombros. La población civil quedó atrapada en medio de esta lucha titánica. Mujeres, ancianos y niños se refugiaban en los sótanos, escuchando el estruendo constante de las explosiones y el paso metálico de los tanques sobre las calles. Algunos intentaban huir de un barrio a otro, solo para encontrarse con nuevas líneas de combate. Otros, desesperados, se unían a la defensa armada, improvisando barricadas o auxiliando a los soldados heridos. El hambre y la falta de agua agravaban la situación, y el miedo a la violencia de las tropas invasoras pesaba en cada familia que aún permanecía en la ciudad. Los comandantes alemanes trataban de organizar la resistencia en sectores,
pero la realidad era que el ejército rojo avanzaba con una superioridad que no dejaba espacio para planes a largo plazo. Cada día, las líneas defensivas eran empujadas más hacia el centro de Berlín, acercándose al Reichstag y al búnker donde se refugiaba Adolf Hitler. La propaganda nazi insistía en que la victoria aún era posible y que cada tanque destruido representaba un golpe contra el enemigo, pero en el terreno los soldados sabían que todo estaba perdido. Sin embargo, el miedo a rendirse, las amenazas de represalias por parte de sus propios oficiales y la esperanza de ganar tiempo para que los civiles pudieran sobrevivir los mantenían en pie. La interacción entre los tanques soviéticos y la infantería alemana en Berlín representó una de las formas más brutales de combate urbano en la historia moderna. No había líneas de frente claras, sino una lucha fragmentada en múltiples puntos. Un tanque podía avanzar varias cuadras y ser destruido de repente por un soldado solitario armado con un Panzerfaust, mientras que otros blindados arrasaban edificios enteros sin oposición. La ciudad se convirtió en un tablero caótico donde la estrategia se subordinaba a la supervivencia inmediata. Lo que definía cada enfrentamiento no era tanto la planificación como la capacidad de improvisar y resistir bajo condiciones extremas. La llegada del mes de abril de 1945 marcó el inicio del clímax. A medida que las columnas blindadas soviéticas se adentraban más en la ciudad, los enfrentamientos se intensificaban en lugares simbólicos como la Puerta de Brandeburgo, la Alexanderplatz y las proximidades del Reichstag. La resistencia alemana se volvió cada vez más desesperada, y las pérdidas fueron incalculables. Cada tanque soviético destruido costaba la vida de decenas de jóvenes soldados alemanes, y cada edificio defendido hasta el último minuto era finalmente reducido a escombros por la potencia de fuego soviética. El choque final en Berlín no fue simplemente una batalla militar, fue una confrontación total que puso de manifiesto el colapso de una nación entera. La segunda fase de los combates en Berlín estuvo marcada por la intensificación de la resistencia en distritos clave y por la progresiva entrada de las columnas blindadas soviéticas en el corazón de la ciudad. La infantería alemana, consciente de que la derrota era inminente, multiplicaba sus esfuerzos por retrasar el avance enemigo, aunque cada maniobra implicaba un costo humano devastador. La estrategia alemana, en gran medida improvisada, se centraba en aprovechar el terreno urbano como una trampa mortal para los blindados soviéticos, mientras que estos respondían con un despliegue masivo de fuego que convertía cada bloque en un campo de ruinas. Uno de los episodios más dramáticos se desarrolló en los barrios residenciales que rodeaban el centro. Allí, los soldados alemanes transformaron las casas en fortalezas improvisadas, perforando paredes para moverse de un edificio a otro sin exponerse en las calles. Desde las ventanas, lanzaban granadas de mano y disparaban con rifles antitanque que en muchos casos eran obsoletos, pero que aún podían dañar los flancos de los tanques T-34 si se disparaba a corta distancia. El Panzerfaust, un arma sencilla y relativamente eficaz, se convirtió en el recurso más temido por los blindados soviéticos. Su facilidad de uso permitía que incluso jóvenes sin experiencia militar pudieran dispararlo, aunque la proximidad requerida para un impacto efectivo solía significar que el tirador no sobreviviera al contraataque. La tensión psicológica era tan brutal como el enfrentamiento físico. Los tripulantes soviéticos sabían que cada esquina podía ocultar un lanzador de Panzerfaust, lo que los obligaba a avanzar lentamente, acompañados de infantería que limpiaba cada edificio antes de dejar pasar a los blindados. Por su parte, los soldados alemanes sentían el peso insoportable de enfrentarse a máquinas que parecían invencibles. Muchos describieron la experiencia como escuchar un trueno metálico que se acercaba, seguido por la vibración del suelo al paso de las orugas. Resistir significaba esperar inmóvil, contener la respiración y salir en el momento exacto para disparar, sabiendo que una fracción de segundo de error podía costar la vida. Los soviéticos, conscientes de la resistencia fanática, incrementaron el uso de artillería pesada. Cañones de 152 milímetros disparaban directamente contra edificios sospechosos, reduciendo a polvo cualquier refugio alemán. El avance se convirtió en un proceso de demolición sistemática. Primero la artillería arrasaba, luego los tanques avanzaban, y finalmente la infantería ocupaba lo que quedaba. Este método, aunque lento y costoso, era implacable. Berlín se transformó en un paisaje de ruinas ardientes, donde las llamas iluminaban la noche y el humo cubría el horizonte como un manto interminable. La moral de los defensores era ambigua.
Algunos luchaban con una convicción desesperada, aferrándose a la idea de que la resistencia podía retrasar el fin lo suficiente como para negociar una rendición más favorable o permitir la llegada de los aliados occidentales. Otros combatían por miedo, ya que la deserción o la rendición eran castigadas con ejecuciones sumarias por parte de sus propios oficiales. La Gestapo y unidades de las SS recorrían las calles, disparando a cualquiera sospechoso de querer abandonar la lucha. Esta atmósfera de terror interno obligaba a muchos a continuar resistiendo incluso cuando sabían que el esfuerzo era inútil. El rol de la Hitlerjugend se intensificó en estos días. Grupos de adolescentes armados con Panzerfausts se desplegaban en intersecciones estratégicas, a menudo sin supervisión adecuada. Sus enfrentamientos con los tanques soviéticos fueron breves y sangrientos. Algunos lograban destruir un blindado y celebraban momentáneamente su éxito, pero eran inmediatamente aniquilados por la respuesta enemiga. El Ejército Rojo, consciente de que estaba combatiendo contra jóvenes, rara vez mostraba piedad. Para los soviéticos, cada resistencia alemana era parte del régimen que había devastado sus tierras durante años, y la venganza se sumaba a la motivación militar. Las escenas de combate urbano alcanzaron un nivel de brutalidad extrema en torno a puntos estratégicos como puentes, estaciones de tren y avenidas principales. La Alexanderplatz se convirtió en un infierno de fuego cruzado, donde los tanques soviéticos disparaban a ciegas contra edificios mientras los defensores respondían desde sótanos y túneles del metro. En algunos casos, los alemanes utilizaron la red subterránea para moverse detrás de las líneas soviéticas y lanzar ataques sorpresa, aunque esto solo les otorgaba victorias momentáneas. El Ejército Rojo pronto respondió inundando secciones enteras del metro o sellando entradas con explosivos, atrapando a combatientes y civiles por igual en una muerte segura. La lucha también tuvo un componente simbólico. El Reichstag, la Puerta de Brandeburgo y otros edificios representativos eran vistos por los soviéticos como trofeos que debían ser conquistados a cualquier precio. Para los alemanes, defenderlos significaba una última muestra de orgullo nacional, aunque sabían que estaban condenados. Las columnas blindadas avanzaban hacia estos puntos con un ritmo inexorable, arrasando todo a su paso, mientras la infantería alemana se atrincheraba en posiciones imposibles, transformando cada metro en un campo de batalla. El costo humano fue inconmensurable. Se estima que decenas de miles de civiles murieron en aquellos días, atrapados entre el fuego cruzado o víctimas de bombardeos indiscriminados. Los hospitales improvisados se llenaban de heridos, muchos de los cuales no podían recibir tratamiento adecuado por falta de suministros. Los médicos trabajaban sin descanso en condiciones deplorables, asistiendo tanto a civiles como a soldados, aunque sabían que gran parte de sus esfuerzos eran inútiles. La visión de niños mutilados, mujeres heridas y ancianos sin fuerzas para sobrevivir añadía una dimensión de horror a la ya catastrófica situación. El Ejército Rojo también sufrió pérdidas significativas. A pesar de su superioridad, cada calle conquistada implicaba bajas considerables. Los tanques eran alcanzados por emboscadas, y los soldados de infantería caían bajo el fuego de francotiradores o en enfrentamientos cercanos. La ferocidad de la resistencia sorprendió a muchos, que esperaban un colapso más rápido. Sin embargo, la disciplina soviética y la magnitud de su ofensiva aseguraban que, tarde o temprano, toda defensa sería superada. La dinámica de la batalla mostraba un patrón repetitivo: resistencia alemana en un sector, concentración soviética de fuego, avance de blindados, destrucción del área, y retirada o aniquilación de los defensores. Este ciclo se repetía incesantemente, reduciendo Berlín a una ciudad irreconocible. Lo que alguna vez había sido la capital de un imperio moderno se transformaba ahora en un cementerio de piedra y acero, donde cada esquina albergaba cadáveres de soldados y civiles mezclados con restos de vehículos destruidos. Para muchos combatientes alemanes, la batalla de Berlín significó el final de un camino que había comenzado años atrás en Francia, en Rusia o en África. Veteranos curtidos en múltiples campañas ahora se encontraban defendiendo su propia ciudad con medios limitados y rodeados por jóvenes inexpertos. Las conversaciones en los sótanos y trincheras improvisadas reflejaban tanto resignación como un sentido de fatalismo. Sabían que estaban escribiendo el último capítulo de su participación en la guerra, un capítulo marcado por la desesperación y el sacrificio inútil.
Mientras el Ejército Rojo estrechaba su cerco sobre el centro de Berlín, la intensidad de los combates alcanzó niveles nunca antes vistos en la guerra. Cada manzana, cada calle, cada edificio en pie se transformó en un campo de batalla donde la infantería alemana intentaba frenar el avance de las columnas blindadas soviéticas con un coraje desesperado. El ruido ensordecedor de los cañones, el crujido de los muros derrumbándose y los gritos de los combatientes se mezclaban con el rugido metálico de los tanques avanzando entre los escombros. En medio de este caos, los defensores alemanes desarrollaron tácticas improvisadas que lograron, al menos temporalmente, infligir pérdidas al enemigo. Uno de los métodos más comunes consistía en dejar que los blindados soviéticos penetraran en una calle aparentemente desierta. Desde los pisos superiores de los edificios colapsados, los soldados alemanes lanzaban cargas explosivas improvisadas o disparaban Panzerfausts a corta distancia. La estrechez de las calles impedía que los tanques maniobraran con facilidad, y más de un T-34 quedó inmovilizado entre ruinas, presa fácil para el fuego cercano. Sin embargo, cada emboscada exitosa era seguida de una represalia brutal. La artillería soviética bombardeaba sin piedad todo el sector, reduciendo a cenizas cualquier posición defensiva y sepultando bajo los escombros tanto a combatientes como a civiles que se encontraban cerca. En muchos distritos, la lucha se desplazó al subsuelo. La vasta red de túneles y estaciones de metro de Berlín ofrecía a los defensores una ventaja táctica: podían moverse de un lugar a otro sin exponerse a la artillería o a los tanques. Desde las salidas, atacaban por sorpresa a la infantería soviética, causando bajas dolorosas. Pero el Ejército Rojo aprendió rápidamente a contrarrestar esta táctica. En varias ocasiones, sellaron accesos con explosivos, lanzaron granadas o incluso inundaron tramos completos de túneles, atrapando a cientos de personas bajo tierra. La oscuridad, la falta de oxígeno y el agua helada convirtieron aquellos refugios en tumbas colectivas, añadiendo una dimensión aún más siniestra a la batalla. La juventud alemana, fanáticamente comprometida o simplemente arrastrada por la obligación, siguió desempeñando un papel central. Las calles estaban llenas de cuerpos de adolescentes que habían intentado enfrentarse a los blindados con Panzerfausts, algunos todavía aferrados al arma que nunca llegaron a disparar. Para el Ejército Rojo, la visión de niños combatiendo no despertaba compasión, sino furia. Tras 4 años de guerra devastadora en territorio soviético, la venganza era un motor tan fuerte como la estrategia militar. Muchos soldados soviéticos no distinguían entre combatientes regulares y jóvenes de la Hitlerjugend. A todos los trataban como parte de un enemigo que debía ser exterminado. El propio paisaje urbano se convirtió en un enemigo para ambos bandos. Las ruinas dificultaban la movilidad de los blindados, que a menudo quedaban atascados o eran emboscados en calles estrechas. Al mismo tiempo, la infantería alemana encontraba dificultades para mantener líneas de comunicación y abastecimiento, ya que las rutas estaban constantemente bajo fuego. El resultado fue un combate fragmentado, pequeños grupos de soldados defendiendo esquinas, sótanos o habitaciones individuales, aislados unos de otros, sin posibilidad de coordinación a gran escala. Esta guerra de islas de resistencia permitía que algunos sectores resistieran durante horas o días, pero inevitablemente caían uno tras otro. Los civiles atrapados en la ciudad vivieron un calvario indescriptible. Las familias se refugiaban en sótanos abarrotados, escuchando cómo los combates se desarrollaban justo encima de sus cabezas. El hambre era insoportable, el agua potable escaseaba y la amenaza constante de quedar sepultados por un bombardeo convertía cada hora en un tormento. Algunos intentaron huir hacia el oeste, con la esperanza de encontrarse con las fuerzas estadounidenses, pero el cerco soviético lo hacía prácticamente imposible. Los relatos posteriores de supervivientes describen escenas de desesperación absoluta, madres con hijos en brazos corriendo entre disparos, ancianos que ya no podían moverse abandonados a su suerte, y cadáveres que quedaban en las calles porque nadie tenía fuerzas para enterrarlos. Las fuerzas soviéticas, por su parte, avanzaban con determinación hacia objetivos simbólicos y estratégicos. Cada paso hacia el Reichstag representaba no solo una conquista militar, sino también una victoria política. Stalin había dejado claro que la bandera soviética debía ondear sobre el Parlamento alemán como símbolo del triunfo definitivo sobre el nazismo. Por ello, las divisiones que se dirigían a esta zona recibieron órdenes estrictas de no detenerse, sin importar las pérdidas.
Los combates en torno a la Puerta de Brandeburgo y la avenida Unter den Linden se convirtieron en algunos de los más feroces, con columnas de tanques enfrentándose a barricadas improvisadas y francotiradores alemanes disparando desde edificios que pronto serían pulverizados por la artillería. En este contexto, la disciplina alemana se desmoronaba rápidamente. Las comunicaciones eran caóticas, y muchas unidades luchaban sin saber si había aliados en calles cercanas. Los oficiales trataban de mantener el control con amenazas y ejecuciones, pero la realidad era que la estructura militar estaba en ruinas. Algunos soldados intentaron rendirse, ondeando pañuelos blancos o acercándose desarmados a las líneas soviéticas, pero en muchos casos fueron abatidos de inmediato. La rendición individual rara vez era aceptada. Los soviéticos consideraban que todo Berlín debía ser conquistado por la fuerza. La guerra había alcanzado un punto en el que la humanidad parecía haberse extinguido. En paralelo, la propaganda nazi continuaba transmitiendo mensajes de resistencia. Por altavoces y panfletos, se instaba a la población a luchar hasta el final, asegurando que la victoria aún era posible si se mantenía la fe. Estas palabras, sin embargo, contrastaban con la realidad evidente en las calles: columnas de tanques soviéticos avanzando implacables, explosiones constantes y el colapso total de la infraestructura urbana. Aún así, algunos combatientes se aferraban a esas ilusiones, luchando con un fervor casi suicida. Para muchos, la idea de morir en defensa de su ciudad era preferible a la humillación de la rendición. La interacción directa entre infantería alemana y blindados soviéticos en estas últimas etapas mostró la crudeza de la guerra moderna. En varias ocasiones, jóvenes soldados alemanes lograron destruir un tanque con un Panzerfaust a corta distancia, solo para ser abatidos por otro blindado que los seguía. La lucha se medía en metros ganados o perdidos, en esquinas defendidas por horas antes de ser arrasadas, en edificios convertidos en fortalezas que se derrumbaban bajo el fuego enemigo. Berlín se transformó en un tablero sangriento donde cada movimiento significaba decenas o cientos de vidas sacrificadas. Conforme los soviéticos se acercaban al corazón de la ciudad, la magnitud de la destrucción se hacía aún más evidente. Calles enteras desaparecieron bajo montañas de escombros. Los incendios eran incontrolables, alimentados por depósitos de combustible alcanzados por los proyectiles. El cielo nocturno brillaba en tonos rojos y naranjas, como si la propia ciudad ardiera desde dentro. En medio de este paisaje infernal, la infantería alemana seguía combatiendo, empujada por el miedo, la disciplina rota y la convicción de que ya no había salida. La batalla de Berlín se convirtió así en un ejemplo extremo de cómo la guerra urbana puede destruir no solo una ciudad, sino también el espíritu de sus habitantes. Cada enfrentamiento entre soldados alemanes y tanques soviéticos representaba no solo una colisión de acero y pólvora, sino también el choque entre la desesperación de unos y la determinación de otros. Era el último acto de una tragedia que había comenzado años atrás y que ahora llegaba a su desenlace sangriento. En los últimos días de abril de 1945, la batalla por Berlín alcanzó un clímax insoportable. El cerco soviético se cerraba de manera definitiva, y las columnas blindadas avanzaban hacia el centro con un impulso que ya nadie podía detener. La infantería alemana, cada vez más escasa y agotada, trataba de resistir en condiciones que rozaban lo inhumano. La ciudad estaba envuelta en un ruido constante: explosiones de artillería, disparos de ametralladora, motores de tanques y gritos que se mezclaban en una sinfonía de destrucción. En este escenario, la confrontación entre la infantería y los blindados adquirió un carácter desesperado, casi suicida. Los distritos cercanos al Reichstag se transformaron en auténticos campos de batalla. Cada edificio que aún se mantenía en pie se convertía en un reducto de resistencia. Los soldados alemanes, muchos de ellos sin experiencia previa, se atrincheraban en sótanos o pisos superiores, desde donde disparaban a cualquier movimiento soviético. El armamento era limitado, y los Panzerfaust se convertían en la herramienta más valiosa. Sin embargo, los tanques soviéticos avanzaban en grupos compactos, acompañados de infantería, lo que reducía las posibilidades de éxito. Cada blindado destruido significaba un triunfo momentáneo, pero era reemplazado rápidamente por otro. La maquinaria soviética parecía inagotable. Los combates en torno a la Puerta de Brandeburgo fueron particularmente intensos. Este símbolo histórico de la capital alemana estaba rodeado de escombros y llamas.
Los blindados soviéticos avanzaban por la avenida Unter den Linden, disparando contra cualquier estructura sospechosa. Los defensores alemanes habían colocado barricadas improvisadas con tranvías volcados, escombros y vehículos destruidos, pero estas resistencias eran frágiles frente a la potencia de fuego enemiga. En varias ocasiones, grupos enteros de combatientes fueron enterrados vivos bajo el derrumbe de edificios alcanzados por proyectiles de artillería. A pesar de ello, cada metro era defendido con una ferocidad que sorprendía incluso a los atacantes. Dentro del corazón de Berlín, el régimen nazi seguía insistiendo en la resistencia total. Los discursos transmitidos desde el búnker de Hitler alentaban a los soldados a luchar hasta el último aliento, asegurando que la historia recordaría su sacrificio. Sin embargo, la mayoría de los combatientes sabía que estas palabras eran vacías. El Führer ya estaba aislado del mundo real, refugiado en su madriguera subterránea, mientras en la superficie la población sufría una catástrofe indescriptible. Aún así, el aparato propagandístico mantenía una influencia psicológica sobre muchos jóvenes, que seguían combatiendo convencidos de que morir en aquellas ruinas era un deber ineludible. Los soviéticos, por su parte, habían aprendido que no podían subestimar la resistencia alemana. La ferocidad de los combates en cada intersección obligaba a actuar con una mezcla de paciencia y brutalidad. Las columnas blindadas avanzaban paso a paso, siempre respaldadas por fuego de artillería y aviación. Los cazabombarderos Il-2 Sturmovik sobrevolaban la ciudad, atacando posiciones defensivas detectadas desde el aire. La superioridad en medios era abrumadora, y aunque la infantería alemana causaba bajas dolorosas, no podía frenar la avalancha que se cernía sobre ellos. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en el metro de Berlín. Miles de civiles y combatientes se habían refugiado en las estaciones subterráneas, creyendo que allí estarían a salvo. Sin embargo, cuando los soviéticos avanzaron, muchos túneles fueron inundados deliberadamente para expulsar a los defensores. El agua helada se propagó rápidamente, arrastrando a mujeres, niños y soldados por igual. Los gritos de desesperación resonaron en la oscuridad, mientras centenares se ahogaban sin posibilidad de escapar. Este hecho simbolizó la crueldad extrema de la batalla, ni siquiera los refugios más profundos eran seguros. El Reichstag, como objetivo principal, se convirtió en el epicentro del enfrentamiento. Los soviéticos lanzaron ofensivas sucesivas para tomar el edificio, considerado el trofeo final de la guerra en Europa. La infantería alemana defendía cada pasillo, cada sala, utilizando ametralladoras, fusiles y granadas en combates cuerpo a cuerpo. Los tanques soviéticos disparaban contra las fachadas, abriendo brechas por las que entraban grupos de asalto. El interior del Reichstag se llenó de humo, fuego y sangre. Los combatientes luchaban entre columnas y escaleras, sabiendo que el desenlace estaba próximo. Muchos soldados alemanes murieron defendiendo símbolos vacíos, mientras los soviéticos avanzaban decididos a plantar su bandera en lo alto. Las escenas de combate cercano alcanzaron una brutalidad extrema. Soldados que se encontraban frente a frente, disparando a quemarropa, golpeándose con culatas o luchando con cuchillos. El olor a pólvora y cuerpos en descomposición impregnaba el aire, y los heridos quedaban tendidos en pasillos oscuros, suplicando auxilio que nunca llegaba. Los soviéticos perdieron cientos de hombres en este asalto, pero el número de bajas alemanas fue mucho mayor. La diferencia residía en que la Unión Soviética podía reemplazar sus pérdidas, mientras que Alemania ya no tenía refuerzos. En paralelo, la situación de los civiles se deterioraba aún más. Los barrios residenciales eran escenario de atrocidades cometidas por ambos bandos. Las mujeres temían las represalias de los soldados invasores, mientras los hombres eran sospechosos de ser combatientes y ejecutados sin juicio. El caos y la anarquía se extendieron por toda la ciudad, que ya no era más que un conjunto de ruinas ardientes. Los hospitales improvisados colapsaron bajo la avalancha de heridos, y la falta de alimentos llevó a escenas de hambre extrema. Las colas por un poco de agua se convertían en trampas mortales cuando los bombardeos alcanzaban las fuentes improvisadas. La batalla también reveló el colapso moral de la sociedad alemana. Muchos civiles, cansados del sufrimiento, pedían el fin inmediato de la guerra, pero eran reprimidos por oficiales fanáticos que los acusaban de traición. Algunos intentaron negociar con los soviéticos, pero fueron fusilados por sus compatriotas antes de lograrlo.
Esta desesperación colectiva mostraba hasta qué punto el régimen había arrastrado a toda la población a un sacrificio inútil. La infantería alemana, convertida en la última barrera frente al colapso definitivo, se veía cada vez más aislada, sin recursos, sin esperanza y rodeada por la destrucción total. Los tanques soviéticos, mientras tanto, continuaban avanzando hacia los puntos clave de la ciudad. Cada vez más cerca del búnker de Hitler, las unidades blindadas arrasaban con lo que quedaba de la resistencia. La visión de estas máquinas atravesando calles cubiertas de cadáveres y ruinas se convirtió en la imagen final de la guerra en Europa. El choque entre la infantería alemana y las columnas blindadas soviéticas había alcanzado su punto culminante, un enfrentamiento desigual que simbolizaba no solo la derrota militar, sino también el colapso de un régimen y de toda una ciudad. Los últimos días de abril y los primeros de mayo de 1945 sellaron el destino definitivo de Berlín. La ciudad, reducida a cenizas y ruinas humeantes, se convirtió en un testimonio silencioso de la destrucción total que puede provocar la guerra moderna. Las columnas blindadas soviéticas habían atravesado ya casi todos los distritos, mientras la infantería alemana resistía de manera cada vez más fragmentada y desesperada. La confrontación entre hombres armados únicamente con Panzerfausts y rifles, frente a los gigantes de acero soviéticos, se había transformado en una lucha sin esperanza, donde el heroísmo individual era rápidamente sepultado bajo el peso de la maquinaria enemiga. El Reichstag, tras días de combates encarnizados, finalmente cayó bajo control soviético. La bandera roja ondeó sobre sus ruinas, cumpliendo la orden simbólica de Stalin y marcando el fin práctico de la batalla. Para llegar a ese momento, cientos de soldados soviéticos habían muerto en asaltos directos contra los defensores alemanes, que luchaban con la convicción de que cada minuto ganado era un acto de sacrificio. Los pasillos y salas del edificio quedaron cubiertos de cadáveres, restos de uniformes y armas rotas. A pesar de la victoria, el costo humano fue tan alto que muchos veteranos soviéticos recordaron aquellos días como una pesadilla que jamás pudieron olvidar. En las calles cercanas al búnker de Hitler, la situación alcanzó un nivel surrealista. Mientras afuera los combates continuaban, dentro del refugio subterráneo el dictador alemán vivía sus últimos días en un ambiente de paranoia y resignación. Sus órdenes de resistencia total llegaban a soldados que ya no existían, a unidades que habían sido aniquiladas horas antes. La desconexión entre la realidad del frente y la retórica del búnker mostraba la magnitud del colapso del régimen. La infantería que aún combatía lo hacía más por inercia que por convicción, sabiendo que el fin estaba cerca. Los tanques soviéticos avanzaron hasta las inmediaciones del búnker. Aunque no ingresaron directamente, su presencia sellaba el destino de quienes se encontraban allí. La noticia de la muerte de Hitler, el 30 de abril, se propagó rápidamente entre los combatientes. Para algunos significó un golpe devastador a la moral, mientras que otros lo interpretaron como la señal de que la resistencia había perdido todo sentido. Sin embargo, los combates no cesaron de inmediato. Grupos aislados continuaron luchando hasta el 2 de mayo, cuando finalmente Berlín se rindió de manera oficial. Incluso después de la rendición, algunos sectores resistieron unas horas más, incapaces de aceptar la realidad o simplemente incomunicados. La población civil, atrapada en medio de este desenlace, sufrió lo indecible. Las atrocidades cometidas durante la ocupación, los saqueos y las violencias marcaron a generaciones enteras. El hambre alcanzó niveles extremos, y las escenas de desesperación se multiplicaron. Familias enteras habían desaparecido bajo los bombardeos, y barrios completos quedaron borrados del mapa. El trauma de esos días quedó grabado en la memoria colectiva como una herida que tardaría décadas en cicatrizar. Para muchos berlineses, el final de la guerra no significó alivio inmediato, sino el inicio de una lucha por sobrevivir en un mundo reducido a escombros. El contraste entre la infantería alemana y las columnas blindadas soviéticas resumía, en cierto modo, la esencia misma del colapso del Tercer Reich. Por un lado, jóvenes y viejos armados con armas portátiles, luchando en las ruinas de su ciudad natal, sin coordinación y sin esperanzas reales. Por otro, un ejército masivo, organizado, respaldado por la industria de guerra soviética y motivado por la venganza de años de sufrimiento. Cada encuentro entre ambos bandos era desigual, pero también estaba cargado de una intensidad brutal,
el soldado solitario que lograba destruir un tanque antes de caer, el tanque que arrasaba una barricada improvisada con toda su tripulación dentro, el civil que moría atrapado entre los dos fuegos. El choque final en Berlín no fue solo un episodio militar, sino también un drama humano de proporciones gigantescas. Los soldados alemanes, convertidos en la última línea de defensa de un régimen en ruinas, enfrentaron una realidad que combinaba valor, desesperación y fanatismo. Los soviéticos, por su parte, llevaron el peso de una ofensiva que simbolizaba la culminación de su sacrificio durante toda la guerra. El resultado fue una tragedia colectiva en la que no hubo vencedores en el sentido humano, solo sobrevivientes que cargaron con cicatrices físicas y emocionales. El final de los combates trajo consigo un silencio extraño. Las calles, antes rugientes de explosiones y disparos, quedaron cubiertas de humo y polvo. Entre los escombros, los cuerpos de soldados y civiles se mezclaban indistintamente, sin distinción entre vencedores y vencidos. Los blindados soviéticos, ahora estacionados en posiciones de control, se erguían como símbolos del triunfo, pero también como testigos mudos de la devastación. Los pocos combatientes alemanes que sobrevivieron fueron hechos prisioneros, marchando exhaustos entre las ruinas de su ciudad. Algunos miraban con incredulidad, otros con resignación, y otros simplemente con el vacío de quienes habían perdido todo. La historia recordaría la batalla de Berlín como una de las más feroces y destructivas de la Segunda Guerra Mundial. El enfrentamiento entre infantería alemana y columnas blindadas soviéticas simbolizó el último suspiro de un imperio caído y el inicio de una nueva era dominada por la división de Alemania y el ascenso de la Guerra Fría. Sin embargo, más allá de las interpretaciones políticas y estratégicas, lo que quedó grabado en la memoria de quienes lo vivieron fue la experiencia humana, el miedo constante, el ruido atronador de los tanques, la lucha desigual y el sacrificio inútil de miles de vidas. La caída de Berlín marcó el fin del Tercer Reich y con él el cierre de una etapa trágica de la historia mundial. Pero también mostró hasta qué punto la guerra moderna podía arrasar con todo, ciudades, pueblos, familias y generaciones enteras. El choque final no fue solo un enfrentamiento militar, sino también el reflejo de la destrucción total que la humanidad es capaz de infligirse a sí misma cuando el odio, la ideología y el poder absoluto se imponen sobre la vida. Berlín, en mayo de 1945, se convirtió en el escenario donde la infantería alemana, enfrentada a columnas de blindados, escribió el capítulo más oscuro y desesperado de la guerra en Europa.